Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a otro capítulo más de este curso Consulta de Datos con TSQL. Este ya es el tercer capítulo, así que como siempre te voy a recordar que si te perdiste los videos anteriores, ponle pausa a este video, abre otra pestaña en tu navegador, tómate 10 minutos y mira los capítulos que te faltan. Si ya lo hiciste, pues vamos al tema de hoy en el que estaremos trabajando con las fechas. Vamos a ver. Las fechas son parte esencial de una base de datos bien estructurada, ya que como sabrás, mayoría de los datos, o digamos que los más importantes, se van almacenando a través del tiempo, por lo que al hacer una consulta en donde se vean implicadas las fechas, debemos tener un buen manejo de estas. Aunque el almacenar datos está fuera del alcance de este curso, es bueno que conozcas un poco de cuáles son los tipos de datos que existen para almacenar horas y fechas dentro de TSQL. Tenemos el tipo de dato time. Este almacena horas en formato de horas, minutos, segundos y nanosegundos. Va desde las 12 de la medianoche hasta las 12 del mediodía, con una precisión de 100 nanosegundos. Tenemos el tipo de dato date, el cual almacena la fecha en formato año, mes y día. El rango de fecha que podemos almacenar en este tipo de datos es desde el 1 de enero del año 1 hasta el 31 de diciembre del año 9999, con una precisión de un día. Luego está el tipo de dato small datetime. Este almacena la hora y fecha en el formato que se visualiza aquí, con una precisión de un minuto. Está también el tipo de dato datetime, que almacena la hora y fecha en el siguiente formato con una precisión de 0.00333 segundos. Está el tipo de dato datetime2, que almacena la hora y fecha en formato año, mes, día, hora, minutos, segundos y nanosegundos. El rango de fecha que podemos almacenar es el que se muestra en pantalla con una precisión de 100 nanosegundos. Y por último está el tipo de dato datetime offset. Este almacena la hora y fecha en el siguiente formato, más el offset o la compensación de la zona horaria. El rango de fecha que podemos almacenar es el que se muestra en pantalla con una precisión de 100 nanosegundos. En caso de que este formato UTC no te sea muy familiar, en internet, incluso aquí en YouTube, hay mucha información sobre esto, así que si tienes duda, investiga un poco sobre esto de las zonas horarias y este formato. Ya que conocemos todos los tipos de datos que existen para almacenar horas y fechas, lo que nos interesa ahora es consultarlos. Para esto, TSQL nos brinda una serie de funciones con las cuales podemos retornar la fecha actual, crear una fecha o simplemente extraer una porción de ella. Dentro de las funciones que tenemos para obtener la fecha actual están las siguientes. Las funciones getDate y currentTimespan nos retornan la hora y fecha actual de la instancia donde se está ejecutando la consulta, dígase el servidor donde se aloja la base de datos. Entre estas no hay diferencias, solo que currentTimestamp es el estándar del lenguaje SQL y getDate es el propietario de TSQL. Si ejecutamos la siguiente consulta, vemos que ambas funciones nos devuelven el mismo resultado. Las funciones siguientes son sysDatetime y sysDateTimeOffset. Estas nos retornan la hora y fecha actual, solo que el tipo de dato que nos retorna sysDatetime será del tipo datetime2, que como ya vimos anteriormente es un tipo de dato más preciso, y sysDateTimeOffset nos retorna el mismo tipo de dato, pero aparte nos da el valor de la zona horaria en la que se está ejecutando la consulta. Si ejecutamos el siguiente ejemplo, vemos la diferencia entre ambos resultados. Por último, tenemos las funciones de getUTCDate, que nos retorna la hora y fecha actual en el formato UTC, y sysUTCDatetime nos devuelve el mismo resultado, solo que en un tipo de dato más preciso de datetime2. Ejecutamos este código y vemos que nos retorna el siguiente resultado. Si ya lo notaste, no existe una función en la cual me retorne solo la fecha o solo la hora. Para esto, tendrás que hacerlo haciendo una conversión explícita usando cast o convert, como en el siguiente ejemplo. Si queremos retornar solo la hora, lo podemos hacer de la siguiente manera. Lo mismo podemos hacer si queremos solo la fecha, por ejemplo. Habrá situaciones en las que, aparte de extraer solo la fecha, necesitará ser más específico. Por ejemplo, extraer solo el mes o solo el año de una fecha. Para esto también hay una serie de funciones que nos van a ser muy útiles. La función dayPart acepta dos parámetros. El primero es la parte de la fecha que queremos extraer y el segundo es la fecha a la que le vamos a hacer la extracción. El valor retornado es un entero que hace referencia a la parte que estamos extrayendo, como se muestra en el siguiente ejemplo. Si queremos extraer solo el mes de una fecha dada, podemos utilizar la función de la siguiente manera. La fecha que se muestra está en un formato año, mes, día.
El valor retornado es el número 11, que hace referencia al mes 11, el cual es noviembre. En pantalla tenemos una lista de las partes que podemos extraer de una fecha. Si queremos saber, por ejemplo, el día en el que estamos hoy, podemos hacerlo pasándole a la función getDate como parámetro, de la siguiente forma. Podemos obtener también el año. Incluso, podemos saber cuál es el día o la semana del año en la que estamos. Las funciones year, month y day son funciones que TSQL nos regaló para facilitarnos la vida y que quizás nos olvidemos del day part, ya que son funciones más fáciles de utilizar y obtenemos el mismo resultado de una manera más simple. Por ejemplo, con la función month podemos extraer el mes de la siguiente forma, y así sucesivamente con las demás, como se muestra a continuación. Si hacemos una comparativa con la función dayPart, podemos ver que tenemos el mismo resultado, solo que al utilizarlo de esta manera ahorramos un poco de código. La función dateName lo que hará es retornarnos el nombre de la parte que estamos extrayendo, ya sea el mes, año o día. Esta toma los mismos parámetros que la función dayPart. Por ejemplo, si ejecutamos la siguiente consulta podremos notar que ahora nos devuelve el nombre del mes. El idioma va a depender del que esté instalado SQL Server o el que tenga configurado tu usuario por defecto. Dentro del menú de funciones que TSQL nos provee para manipular fechas, tenemos también otras funciones que nos van a ser de mucha utilidad. La primera es la función dateAdd. Esta le añade cierta cantidad de tiempo a una fecha que le especifiquemos. El primer parámetro es la parte de la fecha que queremos añadir. Estos pueden ser años, meses, días o que sean parte de la lista de parámetros aceptados que te muestro en pantalla. El segundo parámetro es la cantidad de esas partes que queremos añadir y el tercero es la fecha que queremos añadirle más tiempo. Si queremos, por ejemplo, añadirle un mes más a una fecha, lo haríamos de la siguiente manera. Por si no me crees, he puesto la función como segundo parámetro dentro de la función dateName que ya vimos, para que me devuelva el nombre del mes. Ejecutamos y efectivamente el resultado es diciembre. Si le agrego 2 meses más, vemos que ahora nos dice January, que es enero. Podemos añadirle un año más o cualquier unidad de tiempo que desees, siempre y cuando formen parte de la lista que ya te mostré. La siguiente función es dateIf. Con esta obtendremos la diferencia de tiempo que ha transcurrido entre dos fechas. El primer parámetro es la parte de la fecha que queremos. El segundo parámetro es la fecha inicial y el tercero es la fecha final. Si quisiera saber la edad de alguien que nació el 3 de noviembre de 1991, lo haríamos de la siguiente forma. Como quiero saber su edad hasta hoy, le he pasado como tercer parámetro la función getDate para que me retorne la fecha actual. Pero nota algo, en este ejemplo esta es mi edad. Yo no tengo 27 porque aún no llega noviembre 3 de este año. Esto sucede porque TSQL evalúa solo la parte que le he especificado, y como 2018 menos 1991 es igual a 27, este es el resultado que me devuelve. Para esto, tendría que ingeniármelas y ser más específico con la parte que quiero devolver. Por ejemplo, en vez de hacer el cálculo con los años, podría hacerlo con los meses y dividirlo entre 12. La cantidad de meses que hay entre noviembre 3 del 91 y la fecha de hoy es 315. Si dividimos esta cifra vemos que nos da 26.25. Pero como el valor que nos retorna esta función es un entero, no nos muestra la parte decimal y el resultado sería 26, que sí es mi edad actual. Si este mismo código lo ejecuto el día de mi cumpleaños o le cambio la fecha a mi PC, sí me va a dar 27. Otra función es la de switchOffset, que nos va a servir para esos casos en los que queremos hacer equivalencias de horas, ya que podemos retornar una fecha en un formato UTC que nosotros le especifiquemos. El primer parámetro es la fecha en un formato UTC, y el segundo es el valor de la zona horaria en la que queremos mostrar la hora. Por ejemplo, si quisiéramos mostrar esta hora con una zona horaria de -7, este sería el resultado. Para que tengas una idea, aquí tengo un mapa de las zonas horarias. -7 sería la zona horaria de esta parte de los Estados Unidos. O sea que cuando sean las 17, que son las 5 de la tarde en un país con esta zona horaria de -4, como República Dominicana por ejemplo, en esta parte de los Estados Unidos serían las 2 de la tarde. Si quiero saber cuál es el equivalente a mi hora actual en España, tendría que saber primero cuál es la zona horaria de ese país. España queda por esta zona amarilla en el mapa y dice que la zona horaria correspondiente es +1. El código quedaría de la siguiente forma. Ejecutamos la consulta y nos dice que supuestamente esta es la hora, pero vamos a confirmarlo.
Si buscamos en Google cuál es la hora en España, vemos que efectivamente esa es la hora, más o menos con unos cuantos minutos de diferencia. La última función que vamos a ver es toDateTime Offset. Esta se utiliza para construir una fecha a formato DateTime Offset. El primer parámetro que toma es la fecha y el segundo parámetro es la zona horaria. En el ejemplo siguiente, puedes ver que si ejecutamos esta consulta, nos devuelve la misma hora que le pasé como parámetro, solo que ahora está en un formato DateTime Offset. Para que no te confundas entre Switch Offset y toDateTime Offset, vamos a ejecutar la siguiente consulta. Switch Offset hace el cálculo con las zonas horarias y me devuelve la hora equivalente, mientras que toDateTime Offset solo cambia el formato de la fecha que le pasé como parámetro. Y bien amigos, esto fue todo por este capítulo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias en los comentarios del video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, así no te vas a perder de ninguno de los capítulos que estaré subiendo. Practica todo lo que has aprendido el día de hoy, compártelos con tus compañeros y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.